Saludos a todos, les doy una cordial bienvenida a este seminario web correspondiente a la formulación de proyectos y estimación de presupuestos en ingeniería. Les habla su profesor Freddy Lanza y a continuación vamos a ver el contenido de este seminario. En la sección 1 vamos a hablar de algunos tópicos de generalidades referente a la clasificación de profesionales de ingeniería, arquitectura y afines, disciplinas de ingeniería que intervienen en un proyecto, qué es lo que se conoce como producto de ingeniería, la clasificación de estimados de costos, cuáles son las fases de ingeniería, cuál es el organigrama de un proyecto. En la sección 2 veremos la finalidad de una empresa consultora, la misión y características de una empresa consultora. En la sección 3 veremos el cálculo de la tarifa horaria de una empresa consultora, que es el salario básico mensual, el factor de costos directos, asociado a ciertos parámetros que vamos a ver, que es el número de horas netas mensuales, número de horas básicas mensuales, el factor de costos asociado al salario para proyectos de ingeniería, que es el factor de costos indirectos, con cada uno de sus términos y coeficientes que nos permiten calcularlo. En la sección 4 vamos a ver un ejemplo de la formulación de un proyecto de una planta de gas licuado. En la sección 5 vamos a hablar de un ejemplo de estimación del presupuesto de un proyecto de ingeniería. Y vamos a hablar de otros esquemas para la estimación de presupuestos de proyectos de ingeniería para culminar este corto seminario referente a esta presentación. Sección 1. Generalidades. Clasificación de profesionales de ingeniería, arquitectura y afines. Vamos a establecer acá la clasificación de esos profesionales de ingeniería, arquitecturas y afines. Yo he utilizado como referencia la establecida en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Cada país debe tener una clasificación establecida por entes gubernamentales o asociaciones que permitan clasificar los ingenieros de acuerdo a la experiencia. Entonces, esa clasificación a nivel de cada profesional estará basado en una combinación ponderada de la complejidad y diversidad de las actividades que éste va a realizar o puede realizar o está capacitado para realizar, así como el tiempo de experiencia profesional efectiva que tiene. Entonces, veamos acá, hay un profesional acá nivel P1, nivel P2, nivel P3, nivel P4. Entonces, por ejemplo, acá en el nivel P1, el propósito general, bajo supervisión directa, realiza trabajos fundamentalmente sencillos a nivel profesional inicial, en el área de su disciplina ubicados en el campo u oficina. Experiencia con título de grado hasta 2 años de práctica continuada. Requiere entrenamiento y debe disponer de conocimientos adecuados sobre principios de su disciplina y no requiere experiencia previa. Referente al profesional P2, el propósito general, bajo dirección general, realiza trabajo del área de su especialidad de dificultad normal, supervisa, coordina y dirige una unidad mediana pequeña de su especialidad y realiza tareas afines según sea necesario. Experiencia, más de 2 años en la obtención del título de grado y la antigüedad deseable de los 2 a 5 años de graduación y de experiencia continuada. Profesional de nivel P3, propósito general, es responsable de planificar, coordinar y dirigir proyectos, supervisa el personal a su cargo, requiere de entrenamiento profesional, experiencia previa y criterio propio. La experiencia entre 5 y 6 años desde la obtención del título de grado y entre 2 y 3 años de experiencia de posgrado o más de 2 años de experiencia a nivel anterior. Profesional P4, propósito general, bajo definición de objetivos, políticas generales, coordina la realización de trabajos profesionales de envergadura, debe tener experiencia entre 7 y 9 años, incluye 4 años de experiencia en la especialidad y 1 año de haber cursado posgrado, 5 de experiencia o 2 años del nivel anterior. Profesional P5, propósito general, posee una autoridad plena y responsabilidad en la ejecución del proyecto, inicia y ejecuta planes y dirige actividades de la organización, experiencia entre 9 y 11 años, de tener como mínimo 6 años de experiencia de su especialidad o 1 año de posgrado y 7 de experiencia o 3 del nivel anterior. Profesional P6 es responsable de planificar, dirigir y controlar la ejecución de los trabajos multidisciplinarios que contrate la empresa, asegurando la calidad técnica de los mismos. Experiencia entre 11 y 13 años. Incluye 6 años de experiencia y su especialidad o 1 año de posgrado y 9 años de experiencia o 2 años en el nivel anterior.
Nivel P7, propósito general, comprenden todas las posiciones de realización de los trabajos profesionales de envergadura, experiencia profesional administrativa en funciones directivas, planifica, dirige, coordina, evalúa, controla el trabajo técnico y administrativo. La experiencia entre 13 y 15 años de experiencia efectiva con no menos de 8 años de dirección o dentro de su especialidad. Profesional P8, propósito general, se refiere a profesionales de alto nivel de carácter de expertos, especialistas, asesores, intervienen en la determinación de criterios y políticas generales y fijan la acción de profesionales que actúan en grupos interdisciplinarios. La experiencia va entre 15 y 18 años, con no menos de 10 años en actividades de dirección o dentro de su especialidad. Tenemos el profesional P9, propósito general, comprende profesionales con experiencia comprobada en altas posiciones de dirección, tanto técnica como administrativa, de la organización, con autoridad plena y responsabilidad integral en la ejecución de estudios y proyectos o asesorías. Inicia y ejecuta planes, dirige actividades de la organización y desempeña posiciones que requieran alto grado de habilidad científica o profesional. Experiencia entre 18 y 25 años, no menos de 15 años de actividades de dirección. El profesional P10, el propósito general, comprende a profesionales con experiencia comprobada en máximas posiciones de dirección dentro de las organizaciones. Debido a las funciones que desempeña, requiere de alto grado de habilidad científica y profesional, experiencia mayor de 25 años en el ejercicio efectivo. Generalmente, entonces, esas clasificaciones tenemos acá, pues obedecen a un cargo específico, por ejemplo, de director de proyectos entre P9 y P10, equivalencia, nivel de equivalencia. Por ejemplo, asesores de proyecto entre P8 y P9, gerentes de proyecto, pueden ir desde P5 a P7. Jefe o líder de área entre P5 o P6, jefe o líder de disciplina entre P4, P5 o P6, profesional experto entre P6, P7 y P8, profesional superior o senior entre P3, P4 y P5 y profesional asistente o junior entre P1 y P2. Generalmente entonces estas son las equivalencias o el nivel de equivalencia a los cargos que pueden desempeñar los ingenieros en diferentes roles en digamos, el desarrollo de proyectos o empresas consultoras. Generalmente algunos países clasifican entonces el salario mínimo que debe devengar un ingeniero. He tomado como referencia acá el de Venezuela. En el Colegio de Ingenieros de Venezuela hay un tabulador de salarios mínimos para profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde establece un monto que van de acuerdo a esas clasificaciones del nivel de ingeniero P1 hasta el P10 con un factor de experiencia. Muy bien, entonces tenemos entre 0 y 1. Aquí están los montos correspondientes a esos tabuladores. Pueden haber empresas de ingeniería que pues no se basan en estos tabuladores propuestos por el Colegio de Ingenieros, pudiendo tener entonces mayores valores o pagar de una mayor manera a los ingenieros de acuerdo a su clasificación. También entonces hay un departamento donde pues establecen estos salarios, pero referente a técnicos, personal técnico. Estamos hablando de dibujantes, proyectistas, estamos hablando técnicos de laboratorio. Estos salarios también son fijados por diferentes entes a nivel internacional. En Venezuela, el Colegio de Ingenieros también fija todo lo que es el tabulador para salarios de personal técnico. Vamos a hablar un poco de las disciplinas de ingeniería que intervienen en un proyecto. De acuerdo a la naturaleza del proyecto, el mismo debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario, el cual está formado por profesionales de distintas especialidades, pudiendo ser entonces disciplinas de arquitectura, civil de topografía, civil de estructuras, civil sanitaria, pueden haber disciplinas civil de vialidad, civil de pavimentos, civil hidráulica, pueden haber disciplinas de ingeniería eléctrica, de instrumentación, de ingeniería mecánica, de ingeniería de procesos y también estudios especiales que pues van a formar parte del proyecto, los cuales pues son estudios de suelo, estudios de impacto vial, estudios de resistividad eléctrica, entre otros. Vamos a hablar de lo que significa producto de ingeniería. Son diferentes documentos que conforman los entregables en un proyecto. Estos documentos pueden ser, por ejemplo, informes técnicos, pueden ser curvas de avance físico financiero a través de reportes,
reportes de avance en proyectos, pueden ser memorias descriptivas, memorias de cálculo, pueden ser listados de materiales, listado de equipos, especificaciones técnicas, análisis de constructibilidad, cómputos métricos, estimados de costos y también planos de construcción. Todo esto es productos de ingeniería. Muy bien, entonces puede ser un documento. Generalmente las empresas consultoras cuentan con un sistema de gestión de la calidad en el cual pues se han colocado todos los formatos, el cual pues tiene un código. Habla aquí, por ejemplo, este documento de una disciplina de estructura, la cual es una memoria descriptiva, y pues tiene un rótulo acá abajo, que es bastante importante, en el cual van a establecerse pues el número de páginas, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Por ejemplo, si lo vemos acá más detalladamente, vemos entonces el número de páginas, quién elabora, quién revisa y quién aprueba. Por ejemplo, acá tenemos las iniciales del nombre y el apellido de quien elabora, iniciales de nombre y apellido quien revisa, y iniciales, las iniciales y del nombre y el apellido de la persona que aprueba. Por ejemplo, podemos ver acá entonces quién aprueba entre un P9 y un P10 o entre un P8 y un P9. Puede revisar, entre un P4 hasta un P7. Pueden revisar todas estas disciplinas y generalmente pueden también elaborar desde un P1 hasta un P8. Pueden elaborar todas estas personas, dependiendo al nivel de complejidad que pues presente el proyecto. Esto no solamente pues va directamente vinculado a un documento, puede ir entonces vinculado también a un plano. Vemos entonces que el plano puede tener acá un rótulo y acá también entonces están los nombres y los apellidos con los respectivos números de colegio de ingenieros, y también corresponde acá quién lo dibuja y quién lo revisa. Entonces acá está el que elabora, el que revisa y pues también estos documentos son aprobados. Fíjense acá, entonces esto es bastante interesante porque hay una cantidad de horas dedicadas a las personas que elaboran, que son mayores. Los que revisan tienen una cantidad de horas dedicadas al documento menores, y los que aprueban pues son personales de ingeniería que tienen menor participación y simplemente lo que tienen es que hacer una aprobación final como gerente de proyecto. Hablemos de esta clasificación de los programas de ejecución de proyecto. Vamos a hablar un poquito de esto porque nos va a permitir ponernos más en contexto más adelante. Entonces, esa clasificación de los programas de ejecución del proyecto, tenemos acá el objetivo, contenido, etapa del proyecto, información requerida, la metodología y pues una precisión y la confiabilidad del programa de ejecución del proyecto. Fíjense que aquí arriba hay unos números, van de 5, 4, 3, 2, 1 y vemos acá la precisión, el 5 es 10%, fíjense acá la confiabilidad acá. Vemos entonces acá la precisión. Fíjense que todos tienen un 10%. La confiabilidad aquí cuando es de número 5 es del 15%. Número 4 es 30%. Número 3 es 60%. Número 2 es 80%. Y número 1 es un 90% de confiabilidad. Veamos acá, por ejemplo, el objetivo. Si estamos acá, que la clasificación de los programas de proyecto, que se denomina PEP, tenemos acá en el número 5, entonces planificación a mediano plazo, estudio de factibilidad, respaldar toma de decisiones. Ese es el objetivo de este programa. El contenido o una fase básica del proyecto, ingeniería de procura y construcción, algunos hitos importantes, premisas básicas, la etapa de proyecto, determinación de la necesidad del proyecto, visualización del proyecto. Información requerida, pues una definición global, que es la visión a grosso modo del proyecto, tamaño, capacidad, ubicación geográfica, fechas, metas y compromisos. Metodología, datos históricos sobre tiempos de ejecución de proyectos y similares. Vemos entonces que a medida que va avanzando el grado de definición, tenemos el más preciso de todos. Ya aquí tenemos análisis de ofertas técnicas, proyectos de ejecución, contratos de ejecución, actividades FEL, estructura de partición de trabajo, curvas de progreso físico, programas de ejecución detallado, red detallada, construcción y camino crítico, ingeniería de detalle, en etapa de finalización, planos detallados, cómputos métricos, listado de materiales, estrategia de arranque,
tiempo de firme de entrega de materiales, equipo, identificación de la ruta crítica y rendimientos para la construcción. Entonces fíjense que va asociado ese programa de ejecución de proyectos a las diferentes fases. Pueden ver acá entonces ingeniería conceptual terminada. Podemos tener aquí ingeniería básica, el 60% de avance y el resto en proceso. Ingeniería básica completada. Y bueno, acá tenemos la ingeniería de detalle. También es importante la clasificación de los estimados de costo. Yo estoy simplemente haciendo un esquema general. Las empresas consultoras pueden tener cada una definición muy diferente a la que estoy colocando acá, y igual para el PEP, muy diferente. Entonces, este simplemente es un esbozo de forma general de cómo se pueden hacer las clasificaciones de los estimados de costos. Vemos acá que van pues desde la clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1. Y tenemos aquí unas dispersiones y precisiones del estimado con una confiabilidad. Por ejemplo, tenemos un estimado clase 5. Acá pues es muy indeterminado, es un estimado muy grueso, sin precisión. ¿Ok? Tenemos el estimado clase 4, un 30% de confiabilidad. El estimado clase 3, un 60%. Estimado clase 2, 80%. Y un estimado clase 1, 90%. Evidentemente el grado de detallado del proyecto va a influir directamente en todo lo que es la confiabilidad del estimado de costo. Mientras mayor sea el grado de definición del proyecto, mayor será la confiabilidad y mayor y el estimado de costo pues será más preciso. Van entonces desde el clase 5 menos preciso hasta el clase 1 mucho más preciso. Y fíjense aquí que corresponden también a diferentes fases de ingeniería que vamos a ver a continuación. Vemos acá determinación de la factibilidad de los proyectos. Aquí en clase 5, ingeniería conceptual, 100% completada. No se preocupen, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. El clase 3, ingeniería básica, más o menos al 60% completada, el resto en proceso. El clase 2, ingeniería básica, 100% completada. Y pues un estimado de costo clase 1, que es el más preciso de todos, cuando se tiene entonces la ingeniería de detalle en etapa de finalización. Tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, acá tienen una planificación a mediano plazo, estudio de factibilidad, fondos para ingeniería conceptual, selección entre las alternativas y fondos de ingeniería básica, propuestas de alternativas y presupuestos de inversiones, fondos de compra para equipos y materiales. En fin, aquí están las clasificaciones de estos estimados de costos. Vamos a hablar un poco sobre fases de ingeniería. Fases de ingeniería. Tenemos una primera fase, la cual corresponde a la visualización. Se llama fase visualizar. La siguiente es una fase que se denomina fase conceptualizar, definir, implantar y operar. Todo esto que está acá se conoce como el ciclo de vida del proyecto. Tenemos entonces una primera parte, la cual se denomina ingeniería conceptual, una segunda parte que se denomina ingeniería básica y una tercera parte que se llama ingeniería de detalle. Y estamos acá en todo lo que se denomina ciclo de vida del proyecto. Vamos a ir viendo qué contempla cada uno. La ingeniería conceptual es una fase de ingeniería que sirve para identificar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Se realizan estudios previos y se definen requerimientos del proyecto con la finalidad de establecer los lineamientos para el desarrollo de la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Seguidamente tenemos la ingeniería básica. Es la ingeniería pues, en donde quedan reflejados definitivamente todos esos requerimientos del usuario o del cliente, las especificaciones básicas y cronogramas de realización y la valoración desde el punto de vista económico. En cuanto a la ingeniería de detalle, pues consiste en el desarrollo a detalle de esa ingeniería básica con la finalidad de producir toda la documentación técnica que se refiere a productos de ingeniería necesaria para efectuar la contratación de los servicios de la ingeniería de construcción, fabricación y del suministro de sistemas, equipos y componentes. Tenemos entonces que, de forma general, todas estas fases van directamente relacionadas al desarrollo del proyecto. En la actualidad existe entonces de una forma de llevar todo esto desde un punto de vista colaborativo o bajo un esquema del punto de vista colaborativo. Esa forma de realizar todos estos proyectos de una forma, digamos, más actualizada tiene que ver entonces con todo lo que es el esquema de trabajo BIM. De eso entonces pueden buscar información en la web o digamos diferentes seminarios de una forma más detallada.
Lo que nosotros queremos es simplemente abocarnos a todos los documentos que se deben generar, todo lo que es la parte de documentación del proyecto. Hablemos entonces un poco de la ingeniería conceptual. Hay una lista de actividades que define esta ingeniería conceptual. No necesariamente todos los proyectos aplica esta lista de actividades. Habrán entonces proyectos que son mucho más sencillos, donde no es necesario realizar todas estas actividades. Lo que voy a mostrar a continuación simplemente es una secuencia que pues pudiera ser recomendable seguirse y puede utilizarse como guía. Vamos entonces a ver lo que corresponde a esas actividades de la ingeniería conceptual. Pues acá tenemos como punto número 1 establecer los objetivos y propósitos del proyecto. Desarrollo preliminar del proyecto, se hace un estimado de costo clase 5 y se hace un plan de ejecución del proyecto, se hace una programación, ¿okay? Se evalúa la factibilidad de ese proyecto considerando unos factores de riesgo típicos. Se selecciona la opción técnicamente factible para el cliente, se seleccionan las tecnologías factibles. Se hace una evaluación del sitio, se prepara el alcance conceptual del proyecto para evaluar la rentabilidad de las opciones. Se consolida toda la información de la ingeniería conceptual, se consolida toda esa documentación generada por distintas disciplinas que intervienen en el anteproyecto, validando entonces la congruencia de estos elementos del diseño y los estándares de calidad. Se prepara entonces una presentación del anteproyecto para el cliente y pues simplemente se valida toda esta ingeniería conceptual con el cliente. Existe también en diferentes complejidades de proyectos donde pues la disciplina de proceso es muy importante, prácticamente es la fundamental. Proyectos de envergadura, por ejemplo, del sector oil and gas. Entonces existen unas actividades específicas para esa disciplina de procesos, en las cuales pues hay una revisión de esa visualización, un informe de levantamiento de información de campo, un plan de ejecución del proyecto clase 4, pero solo de la ingeniería de procesos, un estimado costo clase 4, un alcance del proyecto y bases y criterios de diseño, estudios alternativos y descripción de los procesos, requerimiento de servicios industriales, que es lo que vamos a necesitar ahí: agua, gas, vapor, electricidad, todos los servicios industriales, requerimientos de químicos para los procesos, requerimientos de agua potable, requerimientos de agua o servicio y requerimientos de vapor. También tenemos entonces algunos requerimientos para plantas específicas de gases industriales. Requerimientos de aire de servicio, requerimientos o análisis preliminar de peligros, selección del sitio de implantación, diagrama de bloque de proceso, balance de masa y energía, lista preliminar de equipos principales, lista preliminar de líneas principales, lista preliminar de instrumentos, planos de ubicación de instalación de insumos o productos. Y pues en cuanto a la ingeniería conceptual, también hay un listado de productos o documentos. No todos aplican. Dependiendo de la complejidad del proyecto, podrán aplicar unos que otros. Vamos a ver entonces un listado general. Aquí están todos los documentos. Se supone que hay una parte de la ingeniería conceptual donde se seleccionan cuáles de estos documentos aplican y cuáles no aplican. Por ejemplo, este listado de productos de documentos de la fase de ingeniería conceptual. Aquí está bases y diseño de proceso, cuestionario de datos básicos de diseño, descripción del proceso, descripción de diseño de proceso, diagramas de bloque, diagramas de flujo del proceso, balances de masa y energía, filosofías de operación, filosofía de control. Todo esto son los documentos que se deben generar para el proyecto. Planos de ubicación de situación general, requerimientos de servicios de telecomunicaciones, planos de instalaciones existentes, lista de equipos principales, selección de materiales, lista preliminar de línea, lista preliminar de motores. Esto simplemente yo se los traigo acá como un ejemplo. Diferentes empresas en el sector oil and gas tendrán entonces un listado de productos que apliquen. Por ejemplo, para Petroperú debe ser un listado diferente a este. PDVSA debe tener un listado diferente. Diferentes empresas que no solamente están en el sector de petróleo y energía, que tengan otra naturaleza, como por ejemplo el sector agroindustrial, entonces pueden definir digamos la consultora qué documentos o productos corresponden a cada fase. Lo que estoy colocando aquí es simplemente un ejemplo general.
También entonces hay una lista preliminar de instrumentos, opciones de alimentación eléctrica, estudios de demanda, estudios preliminares geotécnicos, estudios preliminares ambientales, lista de riesgos mayores, análisis preliminar de peligros, alcance y lista de documentos de la ingeniería básica. Muy importante esto porque la ingeniería conceptual nos va a dar la entrada para empezar la ingeniería básica. En esta ingeniería conceptual entonces se hace esa lista de documentos que define o va a definir la ingeniería básica. Y se tomen en cuenta entonces todos estos aspectos. En cuanto a la ingeniería básica, vamos a ver algunas actividades que es lo que debemos realizar para hacerla. Por ejemplo, tenemos conformar o validar nuevamente el equipo de trabajo, pero en este caso de la ingeniería básica, ver quiénes son todas esas personas que van a formar parte de este equipo de proyectos. Preparar la planificación técnica de la ingeniería básica, se hace una planificación. Definir la estructura de partición de trabajo, EPT o WBS, y el plan de ejecución del proyecto, pero en esta oportunidad con mayor definición, que es clase 2. Se hace una preparación del cronograma detallado y los documentos y tareas de ingeniería básica, que es la EDT. Se definen los documentos que conforman la ingeniería básica. Se elabora ese listado de documentos de la ingeniería básica. Cada uno de los documentos se elaboran. Se elaboran las bases y criterios de diseño de la disciplina civil, la disciplina mecánica, de electricidad e instrumentación. Se solicita a estimación de costos la elaboración de un análisis de riesgo del proyecto cuando aplique. Se aplican algunos criterios de confiabilidad operacional, tomando en cuenta entonces criterios de mantenimiento y operacionales. Se aplican criterios de ingeniería ambiental. Se aplican prácticas de incremento valor o revisar el diseño aplicando criterios de constructibilidad, mantenimiento, operación y otros. También se elaboran documentos o productos de la ingeniería básica. Se establecen lineamientos para la preparación de cómputos métricos. Fíjense acá toda esa planificación, esas son las actividades. Se establecen los lineamientos para la preparación de esos cómputos métricos. Se realizan y se completan gestiones de estudios ambientales. Se realizan o se completan otras gestiones de permisería que tienen que ver con trámites legales. Se consolidan todos esos documentos de la ingeniería básica. Y pues aquí hay un listado de productos y documentos. Lo que vimos anteriormente son las actividades que generalmente pueden realizarse durante la fase de ingeniería básica. Tenemos aquí entonces algunos documentos. Como le dije en la parte anterior, no todos podrán aplicar. Algunos aplican, algunos no aplican. Por ejemplo, se vuelve a ratificar todo lo que es el alcance del proyecto, la filosofía de diseño de esas instalaciones. Hay una parte general de bases de diseño, capacidades de la planta, alimentación, flujo, composición, los rendimientos de diseño, las varianzas, corrientes de productos, de flujo, factor de servicio asumido, condiciones disponibles del sitio de la planta, criterios económicos. En cuanto a materiales de construcción, tenemos las definiciones de todos esos materiales que se van a utilizar, los planos de planta, unos diagramas de bloque de planta típicos, dimensiones aproximadas, planos de planta preliminares y específicos.